antes de comenzar a todos nuestros invitados, a Carlos Esteve y Oscar Cristi, que nos han acompañado, a los senadores y senadoras y particularmente al ministro de Obras Públicas, quien ha concurrido a esta sesión el día de hoy. Secretario, la cuenta. Aprovecho de saludarlo, presidente, aquí el subsecretario de la Presidencia. Chuta, no lo veo, pero que pensé Acaba que de entrar. pensé que se había ido a Cancillería, usted había ido a Cancillería, sí, que no, está muy... a defensa no, a defensa era un hecho que no. Ya. Pero como me corté el pelo, quise que don Pancho Buenchumilla pueda verme más ordenado. Me quedé muy acomplejado la última vez, presidente. Muy bien. Me hiciste caso, entonces. Está bien. Sí, muy bien. Bienvenido, subsecretario, también usted nos ha acompañado en todas las sesiones. Señor secretario, tiene la palabra. Sí. Señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta. Se ha recibido una comunicación de la presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural de Chile, señora Gloria Alvarado, mediante la cual hace llegar a la Comisión un documento que contiene los argumentos de la mencionada federación respecto al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Ese documento se hará llegar a sus correos, señores senadores. Muchas gracias, Rodrigo. Eso nomás sobre la cuenta, presidente. No tenemos más documentos. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Te ofrece la palabra. Ministro, aprovechando que es Gloria Alvarado, la presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, antes de que nos metamos al Código de Agua, ¿qué diablo pasa con el reglamento de los servicios sanitarios rurales? Llevamos 3 años y un día, parece condena, sin reglamento. Me consta que usted le ha puesto esfuerzo al agua potable rural, no solo como ministro, sino en su cargo anterior de ministro. Usted comprende lo del agua potable rural. Yo valoro que el ministerio le ha priorizado eso como una estrategia de inversión, también de desarrollo, y es importante poder sincerar qué ocurre con el reglamento. Nosotros nos dimos a esta ley, lo llevamos adelante, es un instrumento. Si hay algún problema que modificar, uno entenderlo, pero yo creo que se pierde impulso de credibilidad, porque los APR, a usted le consta que a todo Chile funcionan en 99,9% muy bien. Entonces, 3 años para un reglamento, esto también, también desvaloriza el trabajo legislativo que hicimos, el trabajo con la federación, el trabajo ministerial. Entonces, le pediría al ministro ahí una respuesta, sin perjuicio de la señora Gloria Alvarado, secretario, darle una respuesta que obviamente se reparta ese documento y poder invitar a Gloria en su momento. Ya nos acompañó mucho en la ley de servicios sanitarios rurales, que la tramitamos en la Comisión de Obras Públicas. Señor ministro, sobre esto, y de ahí entramos ya a la orden del día. Claro. Bueno, sobre esto, presidente, y saludar por su intermedio al resto de los integrantes de la comisión y el resto de las personas asistentes. A nosotros nos interesa enormemente que la ley de servicios sanitarios rurales entre en vigor. Tiene 2 efectos que quisiera destacar. Uno, que hace que todos los APR, no solamente los que fueron creados por el MOP o construidos por el MOP, pasan a estar bajo institución del MOP, sino que también todos los otros, muchos otros hechos por la SUBDERE, por municipalidades, incluso por particulares a veces, pasan a ser, digamos, APR que están supervisados por el MOP, también pasan a estar fiscalizados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de tal manera que hay una mejora en los apoyos a esos servicios y también en su fiscalización. Y adicionalmente a eso, como usted bien sabe, además de eso pone una tarea adicional que nunca hemos tenido al frente, que es el tema de la parte de aguas, digamos, de servicios sanitarios y de agua servida, que no está disponible y que hoy día es una gran carencia en los campos y que nunca el Estado ha atacado. Lo pone también como un objetivo y hace, digamos, necesario crear dentro del MOP una unidad para ese tema. Así que nosotros tenemos un gran interés. ¿Cuál es la razón por la cual no se ha publicado ese reglamento? La razón es que, como usted sabe, esta ley fue publicada en el gobierno anterior. Luego de eso, el gobierno anterior fue el que hizo el primer reglamento, lo presentó y lo entregó
lo hizo completamente y lo entregó en la Contraloría, y la Contraloría, después de bastantes meses de trabajo y de análisis, lo rechazó. Y por lo tanto nos vimos en la obligación, debido a la entidad y el tamaño de las observaciones, a realizar un nuevo reglamento. Ese reglamento fue entregado finalmente hace algunos meses atrás a la Contraloría nuevamente. La Contraloría nuevamente tuvo algunas observaciones, por lo cual lo retiramos para hacerle, digamos, observaciones, y lo volvimos a entregar a la Contraloría para que ellos, digamos, nos den, digamos, su opinión y podamos entonces ya formalmente entregárselo y que nos den, digamos, su aprobación. Así que espero que debiéramos estar muy cerca, porque las observaciones que en este caso tuvo, lo que nosotros presentamos, fueron menores, y esperamos que con las modificaciones que les hemos propuesto no debieran tener problemas. Para hacerlo más rápido, se lo presentamos informalmente, ellos lo tienen desde el 4 de agosto, y por lo tanto debiéramos tener, digamos, su ok, para luego de eso que ellos lo den su aprobación ya formal. Así que esa es la situación y esperamos poderlo tener pronto. De todas maneras, en paralelo, y en parte porque se va a iniciar esa ley, pero en parte también producto de todo lo que ha significado el problema de la sequía, complicada adicionalmente por el coronavirus, nosotros hemos ya iniciado el trabajo de lo que significa poner todos estos APR no MOP dentro del ámbito de lo que es MOP. Por ejemplo, para el bono de apoyo a los APR que se creó, naturalmente no se lo podíamos dar solamente a los del MOP, así que también, por supuesto, tuvimos que hacer un catastro, buscar a todos ellos, eso nos permitió registrarlos a todos, y prácticamente todos esos APR, digamos, también han sido, digamos, se han acercado, y todos ellos han recibido, o muchos de ellos, la gran mayoría, han recibido, digamos, este aporte igual que los que son originarios MOP. De la misma manera, la sequía, a los que más ha afectado proporcionalmente es a ese tercio de APR que no son MOP, son digamos, servicios y son sistemas que son mucho más frágiles, que tienen fuentes de agua mucho más, digamos, débiles, y por lo tanto es a ellos a los cuales hemos tenido que hacerle obras. Por lo tanto se hizo un levantamiento de todos los que tienen problemas. Estamos en este momento iniciando obras en cada uno de ellos, una gran cantidad de ellos van a quedar, digamos, repuestas sus fuentes de agua antes de fin de año, y el resto durante el próximo año. Así que, sin perjuicio de que, insisto, muy importante el reglamento, y estamos trabajando para que superar este obstáculo, que es básicamente que la Contraloría lo apruebe. En paralelo, las tareas que señala ese reglamento y esa ley, que entraría en vigor cuando esté el reglamento, nos impone, las estamos iniciando, y las hemos iniciado ya desde hace bastante tiempo, adelantándonos a lo que esa ley nos va a solicitar. Perfecto, muchas gracias, ministro, por esa aclaración. Señor secretario, entramos a la orden del día. Sí. La tabla del día de hoy, señor presidente, señoras y señores senadores, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Agua. Esta sesión nos van a acompañar el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, el director general de Agua, don Oscar Cristi, y el subdirector, señor Juan Coroco. Además, nos acompaña el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, don Juan José Osa, y el exdirector general de Agua, señor Carlos Esteves. Eso respecto de la tabla del día de hoy. Y en la sesión del día de ayer comenzó el análisis de las disposiciones que están sometidas al examen de constitucionalidad de esta comisión, y voy a compartir con ustedes el texto. Se comenzó con el análisis del artículo 6º y se tomó una decisión respecto del inciso primero. Corresponde continuar con las otras disposiciones, señor presidente. Perfecto. Señor secretario. Voy a ponerlo ahora, compartir. ¿Se ve, señor presidente, señores senadores? Aún no. Ahí, perfecto. Ya, se votó el inciso primero, que es el que están viendo ustedes. Vamos a pasar al inciso segundo, que dice lo siguiente.
Leo, en la primera columna, el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años, el cual se concederá de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o sustentabilidad del acuífero, según corresponda. En caso de que la autoridad considere que el derecho de aprovechamiento deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a 20 años, en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consultivo. Respecto de este inciso, el profesor Pfeffer mencionó a la comisión que la temporabilidad de los nuevos derechos que se constituyen no merece reserva de constitucionalidad. El legislador tiene discrecionalidad para establecer los términos en que se podría otorgar los nuevos derechos de aprovechamiento de agua. El examen de los requisitos y condiciones que prevé la normativa propuesta parece revestido de la finalidad de legitimidad, racionalidad técnica y proporcionalidad. Por su parte, el profesor Navarro dijo: a las concesiones se les fija un plazo de suerte tal que se trata de una propiedad más precaria que la tutela de la Carta Fundamental, de acuerdo con lo señalado en la historia fidedigna de la disposición constitucional respectiva. La profesora Selume, por su parte, recordó a la comisión que todas las modificaciones que se proponen constituyen limitaciones u obligaciones al derecho de aprovechamiento de agua que se justifican por medio de la función social de la propiedad. Además, existen derechos temporales que están amparados por el derecho de propiedad. El atributo de, comillas, perpetuidad del dominio no es esencial y la modificación de un derecho que está concebido de manera indefinida a uno temporal no afecta el núcleo esencial de la propiedad. La nueva temporalidad de los derechos de aprovechamiento de agua no afecta en su esencia por cuanto la modificación afectaría solo a los derechos futuros y no a los derechos adquiridos. Por otra parte, el profesor Fernando A. indica que la falta de precisión de criterios orientadores que permitirían a la autoridad conceder derechos con plazo menor a 30 años. El profesor Ramírez, por su parte, dice: la norma es plenamente constitucional, pues los derechos de aprovechamiento de agua se originan en concesiones administrativas, las cuales, dentro de su esencia, se caracterizan por la temporalidad. Más allá de que se fije un plazo, depende de las condiciones que impone el interés público comprometido. En este caso, a su vez, la temporalidad la fija el legislador por causa de la disponibilidad de la fuente de abastecimiento o de la sustentabilidad del acuífero. Y continúa con algunas observaciones sobre esta materia. Finalmente, los ex senadores, señores Alaman y el ex senador señor Pérez, apuntan que el plazo o duración mínima para los derechos no consultivos se fija con un plazo mínimo garantizado de 20 años, sin establecerlo para los derechos consultivos. Al respecto, no existen fundamentos que permitan sustentar diferencias respecto al plazo o duración mínima de los derechos según el tipo de aprovechamiento, proyecto destino que se les dé a las aguas. Por lo tanto, a juicio de los ex senadores, es arbitrario y carente de fundamentación que el legislador beneficia los derechos no consultivos con un plazo mínimo garantizado, 20 años, lo cual es contrario a la garantía de igualdad ante la ley del párrafo segundo del número segundo del artículo 19 de la Constitución. Eso, señor presidente, respecto del inciso segundo del artículo sexto que está examinando la comisión. Muchas gracias, señor secretario. Antes de dar la palabra a los colegas, ministro, ¿usted quería intervenir en este punto, subsecretario? Sí. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo, como le señalé, más que referirme solamente al inciso segundo, que es el que el secretario ha dado cuenta de las distintas opiniones, quisiera hacer un planteamiento un poquito más general que tiene que ver con los incisos segundo y siguiente de este artículo, los cuales tienen que ver con no solamente el otorgamiento y el plazo, como está en este inciso, sino también con la renovación y posteriormente los dos últimos que tienen que ver con la suspensión, porque están todos relacionados y como les señalaba además, porque no voy a tener la oportunidad de estar, si es que en esta misma sesión se ven todos ellos, de poder estar en la discusión de cada uno de ellos. Y lo que quería señalar es que el Código de Agua tiene una serie de instrumentos que uno debe considerar
para tener la discusión de estos artículos. El Código de Agua tiene una serie de instrumentos que le entrega a la Dirección General de Agua para cautelar los acuíferos. En particular el artículo 62, que tiene que ver con poder disminuir a prorrata los consumos que se hagan de los derechos existentes y de esa manera poder proteger el acuífero de cualquiera sea la dificultad de sobredemanda o de sobreuso, de sobreextracción que tenga. Y también el artículo 17 y otros que cautelan, digamos, la calidad del agua y otras afectaciones que pudiera tener el acuífero. De tal manera que la manera de proteger los acuíferos está hecho para cualquiera sea la causa que esté aplicado, y de hecho en algunos de los incisos que ustedes van a ver hacia adelante, incluso se señala que se deben aplicar más allá de lo que suceda con el nuevo derecho que se está considerando, ya sea en su renovación, por ejemplo, en el inciso referido a las renovaciones, dice esto sin perjuicio de la aplicación del 17 y el 62, que son los instrumentos generales que tiene para cautelar eso. En estos incisos que están en discusión, sin embargo, lo que se realiza es, digamos, aplicar y dar a los funcionarios de la Dirección General de Agua una extraordinaria discrecionalidad, que es contrario a lo que realiza el artículo 17 y 62 para cumplir exactamente los mismos objetivos que aquí se plantean, y que permiten, con el procedimiento, con las normas y con un sistema en el cual se afecta a todos aquellos quienes están afectando al acuífero en un sistema de a prorrata, y lo transforma en algo que podría interpretarse como algo que solamente debe afectar o podría afectar a una persona. En primer lugar, existe discrecionalidad, por ejemplo, en el otorgamiento del derecho. Esto sin entrar en el tema de la temporalidad que ya fue votado en el inciso primero, sino que simplemente tomando en el inciso segundo, donde se permite que en el caso de los derechos consuntivos, los derechos se puedan entregar entre 0 y 30 años. Por el contrario, en los derechos no consuntivos incluso se establece un mínimo de 20 años, en consideración seguramente a que se estima que no es posible utilizarlos productivamente con algo menor que eso. Bueno, lo mismo sucede en el tema de los derechos consuntivos, y permite entonces que en cada momento, cada funcionario y frente a cada persona, y sin que se establezca de qué manera se va, no hay criterio, no hay razones, no hay argumentos, no hay estudios que lo sustenten, pueda determinar que a Pedro le da 1 año y a Juan le da 30 años, lo cual permite una amplitud que hace que el derecho de las personas frente al Estado pueda verse severamente afectado. Lo mismo sucede cuando vamos ahora ya no al otorgamiento y al plazo, sino que a la renovación. En la renovación sucede lo siguiente, sucede lo mismo. La regla general que establece el proyecto es que lo que se debe hacer es observar si la persona está o no haciendo uso de los derechos de agua. Pero luego de eso se agrega una frase en que podría interpretarse que si el acuífero está siendo de alguna manera afectado, en ese caso entonces podría no renovarse por esa causa. Eso a pesar de que luego hay una última frase que dice: de contratarse por el servicio una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará más lo dispuesto en los artículos 17 y 62 según corresponde, y se supone que al aplicar los artículos 17 y 62 se hace en la medida y en el monto necesario para que la afectación del acuífero ya no exista. De otra manera, no se habrían reducido suficientemente los derechos a prorrata de todos los que están afectando el acuífero, de manera tal de que ya fuera equivalente lo que se está sacando de lo que se está ingresando, de acuerdo a los estudios que se tengan en ese punto. Es decir, es una norma que tiene una forma de aplicación, hay que responder por ella, tiene un procedimiento,
tiene estudios que la respaldan, y además de eso tiene que aplicarse sobre un número importante de personas, todos los que operan en el acuífero, todos los que están involucrados en un lugar, y no se puede aplicar respecto de una persona en particular. Entonces, me parece a mí que en el inciso que tiene que ver con la renovación, es más fuerte y supera los problemas que se pretenden resolver, lo que se refiere a los artículos 17 y 62, que es la norma general, y de esa forma entonces no es necesario que exista una norma que vaya más allá del problema del no uso, en el cual todos coincidimos que las personas que no hagan uso, naturalmente, no tienen por qué poder, digamos, mantener sus derechos de agua, a través de las patentes por no uso y a través de, digamos, la no renovación. Esto sin perjuicio, que es un punto que está en otra parte del proyecto, que naturalmente lo que establece el proyecto hoy día, de cómo se demuestra el no uso, obviamente que no puede ser el procedimiento normal para quitarle a alguien la propiedad. Todos los constitucionalistas que aquí aparecen, sin perjuicio que tienen distintas opiniones, todos ellos concuerdan en que el derecho a aprovechamiento de agua, sea o no temporal, constituye un derecho de propiedad. Para quitarle a alguien el derecho de propiedad no puede ser una cosa que meramente dependa de un funcionario. Tiene que tener un procedimiento en el cual se compruebe ante un juez que la persona no ha hecho uso de esos derechos de agua, no ha pagado la patente, en fin, todo lo que la norma o la ley establezca. El procedimiento de resguardo de las personas y de su propiedad tiene que ser el que establece para todos los derechos de propiedad la norma general que tenemos. Y finalmente, solo para terminar lo que quería mencionar, los dos últimos incisos tienen que ver con la suspensión de los derechos, donde sucede exactamente lo mismo. Se establece una atribución donde se pueden suspender los derechos por causa de una afectación del acuífero, afectación que no está, digamos, descrita, no se establece cómo se comprueba, no se establece en qué consiste, y que además se le puede aplicar a una sola persona. El proyecto establece, vuelvo a insistir, todas las protecciones necesarias. De hecho, en ese sentido, este código y las modificaciones que se han hecho al código en los últimos años mejoran notablemente este cuerpo legal para, de manera tal de poder defender los acuíferos, particularmente todo lo que es agua subterránea, que es una cosa que era relativamente nueva en la legislación y por lo tanto en el código antiguo no estaba adecuadamente o suficientemente regulado. Y por eso establece todas las facultades, que algunas de ellas son de este proyecto, pero otras son ya de hace un par de años, que están ya vigentes y las estamos iniciando su aplicación. Hoy día la ley que permite, ¿no es cierto?, poder medir y conocer cuánto es lo que está sacando cada pozo, que tengan que informarle a la Dirección General de Agua, son todas cosas que son, recién están aplicándose una normativa que se pasó hace un par de años atrás. Bueno, con esas protecciones se puede cautelar todas estas cosas. Si hubiere un problema que afecte, por ejemplo, la cantidad, bueno, el artículo 62 permite la protección absoluta, permite que se cierre, permite que se haga una restricción, determina por lo demás, una cosa importante ese artículo, que para protegerlo se hace una restricción, pero hay una obligación establecida en este mismo proyecto de ley, que tiene que ser revisada periódicamente. En cambio aquí lo que estamos haciendo es una cosa que afecta a una persona en forma absoluta y para siempre. O sea, en la renovación, por ejemplo, se le niega la renovación. Se le niega la renovación y por lo tanto se queda sin derechos de agua. Mientras la norma general para cuidado del acuífero para todos es que en caso de que exista un problema, se rebaja proporcionalmente a la cuota que hace que los derechos de todos, afectados todos por igual, permiten cautelar el acuífero. De la misma manera, si lo que estuviera siendo perjudicado fuera la calidad del agua, existe también dentro del mismo proyecto de ley y dentro del Código de Agua actual también, y también existe la Superintendencia de Medio Ambiente, las normas necesarias para cautelar
todo lo que tenga que ver con la calidad del agua. Y en tercer lugar, y existe el artículo específico, digamos, que lo cautela. Y adicionalmente a eso, si esto fuera un subconjunto de personas que, por ejemplo, están sacando en alguna parte y eso va a producir que va a echar salinidad a ese lugar, bueno, también existe la forma en la cual eso puede ser cautelado. Es decir, la posibilidad, digamos, establecida en los incisos quinto y sexto, de que una autoridad administrativa pudiese actuar porque considera él, sin ninguna, digamos, determinación de qué es, y actuar directamente particularmente sobre una persona, y sin aplicación de la norma general, nos parece que se suma a lo que ya mencioné de los otros artículos, pero ya lleva la posibilidad de la discrecionalidad a un grado en el cual, digamos, la propiedad sobre esos derechos de agua afecta claramente la situación más básica, digamos, de lo que eso significa. Entonces, lo que quería yo, digamos, señalar es esa idea general, sugerir que los cuatro incisos, ¿sí? Bien digo, 4 incisos que se están viendo, se vieran, digamos, en la luz de que existen los artículos 17 y 62 que protegen estos elementos. Algunos están señalados expresamente, como en el inciso segundo, si no me equivoco, y por lo tanto que cuando ustedes hagan el análisis de lo que le parecen cada uno de estos artículos, se vean a la luz de, si acaso, para poder cautelar los acuíferos, es necesario dar ese grado de discrecionalidad a los funcionarios, ese grado de debilidad a los derechos que obtenga cualquier persona. Esto es una cosa muy importante, no solamente desde un punto de vista del derecho a la propiedad y de cautelar ese derecho a la propiedad, también tiene un efecto práctico, ¿no? En la medida en que no tengamos cautelados los derechos de propiedad, bueno, es mucho más difícil que se pueda hacer cualquier actividad en función de la seguridad de disponer de ese derecho. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el artículo segundo se estableció una duración mínima del derecho a aprovechamiento de agua para los no consultivos que no fuera inferior a 20 años. Por lo tanto, hay una conciencia de que es importante, porque si fuera lo mismo, simplemente tener una renovación periódica, bueno, en ese caso no se pondría una duración mínima. Entonces, es importante tener la seguridad de que el derecho que tengo me lo pueden quitar, perfecto, me lo pueden quitar, pero siempre y cuando es porque yo no lo usé, porque no le, tal como su nombre lo dice es un derecho de aprovechamiento, no lo aproveché, cumplí los plazos que la ley establece, o no pagué las patentes, o ya se cumplieron los plazos máximos establecidos, y además fue verificado por un juez que aquella cosa es verdad, no solamente lo dijo el funcionario Pérez o Gómez, sino que eso fue comprobado en un proceso legal, y una vez que está comprobado, por supuesto, entonces el Estado recupera el derecho. De la misma manera, entonces, la propuesta es que en el caso de los plazos, haya también en el caso de los consultivos, digamos, ojalá que sean entregados a 30 años y no que los funcionarios puedan decir cuál es, y sin ningún argumento y sin ninguna, digamos, razón ni nada que lo especifique de cómo tiene que hacerse para entregarlo en menores o mayores. En segundo lugar, en materia de la renovación, que la renovación se ajuste a lo que es el espíritu de todo el proyecto, que es el no uso, y si no hay no uso, y si no hay uso, por supuesto, que no se renueve con los resguardos naturales, digamos, que ya mencioné del debido proceso. Y en tercer lugar, que en aquellas partes que tengan que ver con la suspensión de los derechos, no nos atengamos a lo que la norma establece en lo general del cuerpo del proyecto de ley, que cautela perfectamente tanto la calidad como la cantidad, como las distintas afectaciones que puede tener el acuífero, sin necesidad de tener que perjudicar a una persona en particular, y pudiendo afectarla a ella siempre y cuando la causa sea
efectiva y comprobada, y puede afectarlo a ellos y a todos los demás que sean los causantes de ese daño o efecto sobre el acuífero indeseado que se considera. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de poder haberles podido simplemente dar la opinión. Gracias, ministro, por la información. Queda liberado si en algún momento tiene que retirarse o participar en la comisión si solicita la palabra. Presidente, Osa. Sí, no, muy breve. Solo adicionando las palabras del ministro, presidente, desde una perspectiva, si usted quiere, un poco más constitucional, nosotros consideramos que el ministro bien explica que debe aplicarse la regla en la que se prorratean, ¿no es cierto?, los derechos de todos los que tienen estos derechos de agua, por cuanto la regla que ahora estamos comentando tiene márgenes de discrecionalidad que nos parece que pudiesen, ya sea o ser una discriminación arbitraria al no prorratearla a todos por igual, o infringir el principio de igualdad ante la ley, además de las razones técnicas muy importantes y relevantes que ha dado el ministro. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Señor secretario, vamos a continuar entonces con la discusión del inciso segundo sí, de este artículo y poder abrir la discusión sobre el mismo. Si le damos lectura y podemos sí. Proceder a su discusión. Leemos el inciso segundo. Dice: el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años, el cual se concederá de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o de sustantibilidad del acuífero, según corresponda. En caso de que la autoridad considere que el derecho de aprovechamiento deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a 20 años en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consultivos. Perfecto. Se ofrece la palabra, colegas. Se ofrece la palabra. Señor secretario, ¿hay alguna palabra pedida? Senador Galilea. Ya que nadie pide la palabra, presidente. Lo vi tímidamente levantando la mano ahí. Presidente, quería hacerle primero una pregunta antes de ir al fondo del tema. ¿Qué es lo que será más razonable en este aspecto en particular? ¿Analizar el inciso segundo solo o analizar el segundo con el tercero unidos, ya que uno se refiere al plazo de otorgamiento y el otro a la renovación de ese otorgamiento? Entonces, no sé si la Secretaría tendrá alguna opinión o alguno de los asesores tendrá alguna opinión, pero para ordenar esa conversación. Bueno, su planteamiento, de acuerdo a lo que nosotros habíamos planificado, quedamos de ir por inciso. Si la Secretaría o algún colega tiene alguna propuesta de que vayan vinculados, yo creo que podemos votar el segundo y sin perjuicio de eso modificar o enmendar si surgiera una discusión con el tercero. Yo creo que el segundo es autoexplicativo y fija una posición respecto a en la cual nos situamos. Yo estoy por la tesis de votarlo secuencialmente y siempre sin perjuicio de enmendar, rectificar cualquier situación que pueda presentarse. ¿Se podría mostrar, presidente, el inciso tercero, por favor? Sí. Talla. El inciso tercero, señoras y señores senadores. Es un poco más complejo el inciso segundo, ¿eh? Se refiere a las prórrogas.
Yo creo que es más pedagógico, presidente, tratarlo separadamente. Yo creo la misma situación. Resolvemos el segundo, pueden quedar algunas dudas y podemos adicionar Tercero o no, más, pero el tercero un poquito más complejo. correcto. Vamos por el segundo. Vamos en votación. Yo pediría que nos pronunciáramos sobre el segundo en los aspectos que favorecieran. Luz Senadora Berger. Evensberger. Sí, Luz Eliana. gracias, presidente. Efectivamente, a mí me hace mucho sentido lo que ha señalado el ministro y no logro entender y por qué se hace esta diferencia entre los derechos consuntivos y no consuntivos. ¿Por qué en los derechos no consuntivos, ¿no es cierto?, el plazo mínimo se establece en 20 años, de 20 a 30 años, y en los otros no, y por lo tanto podría otorgarse desde un mes hasta los 30 años, lo que acarrea serias complicaciones, ¿no es cierto? Primero, lo que afecta derechamente un tema constitucional, porque aquí podríamos decir que se afecta la igualdad ante la ley, y específicamente el artículo 19, número 2, que establece este principio de igualdad ante la ley, y efectivamente, si tú otorgas un derecho a aprovechamiento de agua por un plazo muy mínimo o que no tenga el tiempo suficiente, efectivamente no vas a poderlo usar productivamente, no vas a poder optar a un crédito, no vas a poder, ¿no es cierto?, a utilizarlo probablemente con la finalidad para la que necesitas ese derecho. Entonces, no entiendo por qué no ponerles al menos las mismas condiciones y plazos a ambos tipos de derechos de aprovechamiento de agua. No sé si, como no estaba en la discusión antes, no sé por qué, si alguien me pudiera contestar cuál es la razón de una y otra, o si existiera la posibilidad de que igualáramos la temporalidad de ambos derechos, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Presidente. Sí, Francisco. Bueno, esta es una discusión más bien técnica, desde el punto de vista probablemente de la Comisión de Agricultura. Desde el punto de vista constitucional, la pregunta es si la ley puede hacer alguna discriminación, alguna diferencia entre derechos no consuntivos y derechos consuntivos. Yo creo que se puede hacer una diferencia en la medida que esa diferencia no sea arbitraria, tal como lo exige la Constitución. Ahora, desde el punto de vista técnico, yo entiendo que los derechos no consuntivos requieren una implementación de obras mayores, de una mayor inversión, porque se trata de utilizar las aguas y devolverlas. Entonces, fundamentalmente, eso se da en los grandes proyectos, digamos, hidroeléctricos y en otros, en virtud del cual se usan las aguas y se devuelven. Yo creo que requieren obras de mayor envergadura. Estoy metiéndome en un campo que no es el mío, pero yo entiendo que es así. Y los derechos consuntivos, en que se utiliza la totalidad de las aguas, yo me imagino que puede ser fundamentalmente el riego directo que utiliza la agricultura. Me imagino que la fruticultura tiene agua que la consume directamente y no la devuelve. Yo personalmente no tengo inconveniente, si hubiera acuerdo, en que pudiéramos establecer 20 años para ambos derechos. No tengo problema, presidente. En la medida que si es menos, tengamos una resolución fundada de parte de la Dirección General de Agua.
pero no sé, es cosa de que lo conversemos. Yo no sé qué opinan los asesores. Me gustaría escuchar la opinión de Carlos respecto de esta posibilidad que yo planteo, que yo no me cierro a que tengamos para ambos derechos 20 años. Presidente. Gracias. Sí, Presidente. le damos la palabra a don Carlos Esteves y a don Oscar Cristi en ese mismo orden. Ya. Muy bien, muy buenos días. ¿Nos se escucha bien? Perfecto. Este es un tema, presidente, que cambió, el texto como venía a la Cámara de Diputados cambió en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. El texto como venía a la Cámara de Diputados señalaba que el derecho, bueno, primero una precisión. En el segundo inciso, las primeras líneas, cuando habla de el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión, lo que está asumiendo que esta norma no aplica para todos los derechos de aprovechamiento. Si entendemos con claridad, ya se votó en el inciso anterior, que el fruto es un derecho real de aprovechamiento y que el mecanismo para constituir este fruto puede ser una vía concesional, que es la que hoy día existe en el Código de Aguas, una vía que sea por el solo mérito de la ley, que también existe en el Código de Agua, básicamente artículos 20 y otros, y excepcionalmente también la regularización de un derecho. De estos tres, al único que se le aplica esta temporalidad es a los derechos que se conceden, a los nuevos derechos que se conceden. No se aplica, por tanto, a los derechos que existen por el solo mérito de la ley, y tampoco se aplica a las regularizaciones que hoy son judiciales y que en el proyecto pasarían a ser administrativas, que son derechos anteriores. Aclarado eso, que no es parte de la discusión, eso sí, el proyecto de la Cámara de Diputados decía hasta 30 años. Como decía hasta 30 años, era más lógico evaluar de que podía haber cierta discrecionalidad entre 1 y 30. Desde esa perspectiva, algunos legisladores señalaron de que los derechos no consuntivos tenían un impacto inferior en el ecosistema, toda vez que las aguas eran devueltas. Esto es básicamente, los derechos no consuntivos pueden existir en aguas subterráneas, pero es básicamente en aguas superficiales. Y en cambio los derechos consuntivos del agua no volvía, se aprovechaba, y si bien en algunos casos, como en la agricultura, podían haber percolaciones y filtraciones, una parte importante no volvía. Y el segundo elemento, al que se refirió el senador Huenchumilla también, sobre la complejidad de las obras que podían ser mayores. Pero quizás lo que corresponde es entender que luego la Comisión de Recursos Hídricos hace un cambio y elimina el hasta 30 años y establece una regla general y dice el derecho de aprovechamiento será de 30 años. ¿No? Esa es la regla general por la que optó el legislador antes que esta instancia. Y excepcionalmente, por causa fundada, puede ser por menos. Si ese es el argumento de que la regla general es que sean de 30 años y por causa fundada puede ser por menos, lo que dice el senador Huenchumilla es perfectamente plausible, es decir, podría haber un acercamiento a que todos los derechos puedan ser con un mínimo para ciertas situaciones excepcionales no previstas, pero que puede ser eventualmente de 20 años. Eso es algo perfectamente conversable. No hay una discusión de constitucionalidad, a mi juicio, en este debate, pero hay una discusión para una mejor legislación, presidente. Eso es lo que podría señalar. Gracias Carlos. Don Oscar. Gracias, presidente. Quizás complementar lo que señalaba el senador Huenchumilla respecto a quizás una cuestión más técnica la que voy a señalar. Efectivamente, los derechos de agua no consuntivos, parte importante de ellos se utilizan en la generación hidroeléctrica, que son proyectos que requieren un tiempo necesario para su maduración y desarrollo. Pero también hay derechos de agua no consuntivos que utilizan, por ejemplo, las pisciculturas, que es una situación distinta. Hay también derechos de agua no consuntivos subterráneos, que son los que utilizan las mineras para las denominadas barreras hidráulicas en sus tanques de relave. O sea, hay efectivamente en el mundo los derechos no consuntivos, algunos que requieren un tiempo y otros que no requieren un tiempo
extenso, sino que pueden comenzar a usarse casi inmediatamente después de su otorgamiento. Y en el caso de los consuntivos, efectivamente, si pensamos en la agricultura, claro, son derechos que se pueden usar inmediatamente, pero también los derechos consuntivos son importantes para el desarrollo de obras como los embalses. Los embalses en general se construyen utilizando los derechos de quienes van a ser los beneficiarios de esas obras. Y ese tipo de derecho entonces requiere un plazo el máximo posible y idealmente que todos los derechos tengan una igual duración para que la evaluación social que se hace de ese embalse se utilice una unidad común de duración de tiempo de los derechos. Sería complicado evaluar un embalse en que parte de los titulares tienen derechos por 5, otros por 10, otros por 15, otros por 20 y así. También en todo lo que son obras mayores que la Dirección General de Agua tiene que aprobar, que básicamente son otro tipo de obras hidráulicas, muchas de ellas se sustentan en base a derechos consuntivos. Entonces, solo para ilustrar el punto del senador Huenchumilla, no hay en realidad una razón técnica objetiva para poder discriminar entre uno y otro. Se dan todas las situaciones posibles, tanto en los consuntivos como en los no consuntivos. Y finalmente, señalar que nos parece importante, quizás no un tema constitucional, pero tal vez es importante que esta constitución, esta comisión, si establece o aprueba lo que está, que podamos establecer cuáles son los criterios objetivos para aprobar algo que hasta ahora no es tan objetivo, del todo objetivo, y que puede ser objeto después de consulta o de nuevas modificaciones. Entonces, nuestra propuesta es apuntar a un criterio lo más objetivo posible en esta materia, que permita la igualdad ante la ley y, por supuesto, que genere la suficiente certidumbre para los titulares de derecho. Eso sería, presidente. Gracias, director. Yo ¿Presidente? Pedro Araya. A ver, dos cosas. Bueno, ya algo dijo el director y también Carlos. Yo creo que con esta norma no hay problema y no se produce la situación que plantea doña Luz en materia que eventualmente podría existir un problema de constitucionalidad por la igualdad ante la ley, porque hay que recordar que del concepto de los derechos consuntivos y de los no consuntivos surge la diferencia. O sea, por lo pronto, los derechos no consuntivos, en el fondo se emplea el agua sin consumirla, es la gran diferencia. El derecho consuntivo, al haber un consumo mayor de agua, ese, a mi juicio, tiene que ser una distinción que se puede hacer y uno puede distinguir entre dos categorías, porque no es lo mismo aquel que va a consumir totalmente el agua en un derecho consuntivo versus aquel que la va a emplear sin consumirla. Entonces, la medida en que la disposición que estamos estudiando no establece una diferencia arbitraria entre ambos tipos de derechos, yo no veo el problema de esta distinción de plazo. Lo que sí, respecto a lo que plantea el senador Huenchumilla, yo creo que efectivamente podríamos igualar el plazo en los 20 años, aunque en esto probablemente los informes técnicos respecto sobre todo los derechos consultivos, como hay un agotamiento del recurso, probablemente generen algún problema respecto de esa temporalidad. Eso, presidente. Gracias, senadora Araya. Don Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. En este tema, tal como se dijo anteriormente, el punto constitucional es si esta distinción de 30 y 20 años como mínimo para los no consultivos es una diferencia arbitraria o no es arbitraria. Porque la ley permite que hayan diferencias. La limitación es que dicha diferencia no puede ser arbitraria. Entonces, aquí la reflexión tiene que ser, bueno, el hecho de consultivo o no consultivo es suficiente razón para decir tengo que tratarlos a uno de una manera y a otros de otra manera, que es un poco la tesis que daba el senador Araya, que decía el solo hecho de que uno se consuma y el otro no se consuma es razón suficiente como para decir
yo los voy a tratar distinto en cuanto al plazo. Yo pienso distinto, porque el hecho de que se consuma o no se consuma el agua, no me parece que tenga que ver, no me parece que genere una diferencia legítima en cuanto al plazo mínimo al cual se pueda otorgar esa concesión. No tiene, si uno lo piensa bien, no, en el hecho de que se consuma o no se consuma, no parece haber una hilación lógica para decir, entonces el que se consume puedo darlo a cualquier plazo y el que no se consume lo puedo dar mínimo a 20 años. No parece haber ahí una hilación lógica. Más bien, la argumentación siempre ha sido la que decía el senador Buenchumilla minutos atrás, que uno tiende a vincular el tema del plazo en los no consultivos a obras grandes como las hidroeléctricas, qué sé yo, que invierten mucha plata y que tienen que de alguna manera amortizar ese proyecto en una determinada cantidad de años. Pero si uno lo piensa bien, los derechos no consultivos también requieren obras o inversiones, muchas veces pueden ser de magnitud incluso más grandes que las de los no consultivos. Si uno se va a la agricultura, la plantación de muchas hectáreas de manzana, de viña, de cerezo, de lo que sea, es una inversión enorme que evidentemente el inversionista no la recupera en 10 años, sino que la recupera por sobre los 20 años. De hecho, como yo provengo de una zona agrícola, uno ve que los arrendamientos de tierra para hacer plantaciones son todos superiores a 20 años. ¿Por qué? Porque ese es el plazo que requieren para poder amortizar efectivamente y rentabilizar la inversión. Si uno piensa también en derechos consultivos para la industria, invertir en una industria puede ser un monto enorme de dinero y por lo tanto tampoco parece razonable por ahí hacer una distinción. Entonces, vuelvo al principio, el consultivo y no consultivo a mí no me parece que sea la línea, o sea, que se consuma o no se consuma, no me parece que sea la línea que permite una diferencia que no sea arbitraria en términos de plazos para unos y para otros. Por lo tanto, yo pienso que en este aspecto, y para no pisarnos las manos, pisarnos los dedos, perdón, con temas constitucionales establecidos principalmente en el 19, número 2 de la Constitución, yo creo que debiéramos ir a un plazo único. Y yo creo que no estaba errado el plazo de 30 años. Yo ahí le pediría, Carlos Esteves nos decía hace un minuto, de que la redacción había cambiado entre lo que venía aprobado de la Cámara y lo que está hoy día. Yo no sé si yo tendré un comparado errado, pero el comparado que yo tengo siempre decía será de 30 años. No sé, Carlos, ahí para que lo revises tú, lo tengo igual en ese sentido en la Cámara, en recursos hídricos, en agricultura y ahora para nosotros. Pero más allá de eso, yo creo que esto se debería simplificar y debería decir simplemente que el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años, el cual se concederá de conformidad con los criterios y disponibilidad de la fuente de abastecimiento y sustentabilidad del acuífero según corresponda, punto. Yo creo que debiera llegar hasta ahí este inciso, y creo que todas las dudas que yo personalmente tengo respecto de la constitucionalidad de la norma, estarían perfectamente resueltas. Gracias, presidente. Gracias, Rodrigo. Va a ser bien directo y va a ser bien franco. Yo siento que aquí al gobierno, a los colegas del gobierno, lo que quieren es ganar plazo. Lo que quieren es de 30, quedarse en 30, más que si son derechos consultivos o no consultivos. Entonces, la discusión más que la constitucionalidad es cómo se obtiene más plazo.
Y yo tengo una visión distinta, porque acá muy bien Rodrigo lo ha planteado, distintas actividades legítimas, como son la agricultura, como son las hidroeléctricas y situaciones de esa naturaleza, pero yo creo que la escasez hídrica, el cambio de paradigma que uno busca, al menos yo pretendo a través de la modificación al Código de Agua, es cambiar la especulación, cambiar este concepto de constitución ilimitada de derechos para fines especulativos y muchas veces fines que son simplemente de acaparamiento de agua, contra toda norma de racionalidad hídrica. Entonces, sinceremos la discusión, colegas, sinceremos la discusión. Y reitero e insisto, nosotros estamos llamados aquí a la constitucionalidad. Yo no estoy por cambiar el concepto de solo los no consultivos, incluir a los consultivos, porque no nos hemos pronunciado sobre la discusión. Yo me tendría que informar sobre esa discusión, por qué se hizo este distingo. Yo lo creo, lo encuentro natural, lo decía muy bien Buenchumilla al principio. Las infraestructuras son distintos conceptos, y claramente aquí hay una capacidad de discriminar, no siendo arbitraria por parte de la Dirección General de Agua. 30 años y poder establecer con una rebaja hacia 20. ¿Por qué eso debiera ser inconstitucional? ¿Por qué eso en nuestro ordenamiento debiera afectar determinados? Sí, va a afectar intereses, obviamente que va a afectar intereses. Pues si el agua, la constitución de derechos de aprovechamiento de agua en este país en muchas partes es grosera. Yo les digo solo a propósito de la discusión o el comentario que le hacía yo al ministro Moreno al comienzo de esta sesión. Río San Pedro, el río madre de Valdivia, el río que recorre, que es el río Calle, Valdivia, el río que cruza toda esta región. El gran porcentaje de las aguas de esas aguas están constituidas para las hidroeléctricas. Y los vecinos no pueden tener una huerta, no pueden tener un agua potable rural, no pueden sacar agua del río porque están constituidos por estos especuladores. Yo estoy por cambiar esta norma. Permítanme señalar de poner en votación la norma como está para zanjar la constitucionalidad respecto a lo que nos han mandatado al tiro de luz, y sin perjuicio de eso que la comisión especializada después pueda dar precisiones de esa naturaleza, pero desde el punto de vista constitucional, para lo cual se nos ha mandatado, creo que está bien construido. Luz y Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Dos cosas. Yo creo que efectivamente una ley puede establecer discriminaciones. La discusión es que esas discriminaciones no sean arbitrarias, porque bien lo establece el artículo 19.22, ¿no es cierto? El 19 primero, el 19 número 2 que establece la igualdad ante la ley, y el 19 número 22 que establece la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Y efectivamente el derecho de aprovechamiento de agua en muchos casos son con una finalidad económica, eso es cierto. Y acá lo que puede hacer también, aparte de la igualdad y la ley, que yo ahí, a mí eso me hace sentido, es la falta de criterios objetivos para que la Dirección General de Aguas ejerza esa discrecionalidad que es legal, pero que la puede convertir en arbitraria si no hay en la norma establecida un mínimo de criterios objetivos que van a fundar la eventual resolución de la Dirección General de Agua, para que además asegure a todas las personas cuando caigan o incurran, ¿no es cierto?, en ese menor plazo, que los fundamentos o los criterios van a ser los mismos o van a ser generales y van a afectar a todos por igual, y que finalmente, ¿no es cierto?, no van a ser resoluciones o discriminaciones arbitrarias. Y eso, presidente, en esta norma, esa falta
de orientación o de criterios objetivos en que deberá fundamentar la Dirección General de Aguas el día de mañana su resolución fundada para establecer un menor plazo a los 30 o a los 20 años, a los 30 años, no se contempla y por lo tanto eventualmente podría convertirse en una discriminación arbitraria, pasando a llevar, ¿no es cierto?, lo establecido en el artículo 19-22 de nuestra Constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Don Rodrigo Galilea. Presidente, usted partió sus palabras diciendo que nosotros estaríamos procurando simplemente obtener más plazo para los derechos de agua y que ese sería el interés en esta discusión. Y debo decirle que yo encontré un poquitito ofensiva esas palabras. ¿Y por qué? En primer lugar, porque aquí nadie está defendiendo intereses particulares de ningún tipo. Y en segundo lugar, porque yo creo que aquí en sus palabras se confunden varios temas. Y yo creo que, aunque sea salirnos un poquitito del inciso que estamos conversando, y dado que usted se metió en eso, yo quiero aclararlo. Porque el plazo y la diferencia de plazo sí tiene un aspecto constitucional, evidentemente, que es el que estábamos conversando hace unos minutos atrás, y que tiene que ver con que este mínimo para los no consuntivos, que no existe para los consuntivos, ¿era una diferencia arbitraria o no arbitraria? Ese es un punto sumamente específico, claro, que tenemos que resolver y en el que, por supuesto, podemos tener opiniones distintas. Yo creo que la diferencia de plazo no tiene ninguna lógica por el solo hecho de ser consuntivos o no consuntivos. Pero, de pasada, usted hace mención de que usted quiere cambiar toda la estructura porque quiere terminar con el acaparamiento y la especulación. Y además se refiere a aquellos que no tienen, no sé quiénes son, los que tienen agua, parece que derechos no consultivos pedidos en el río San Pedro. Usted los trata de especuladores, no tengo idea quiénes son ellos. Pero yo tengo una opinión, pues, imagínese quiénes son. Pero yo tengo una opinión completamente distinta, porque esas empresas, que son hidroeléctricas, dijo usted, no están haciendo ninguna especulación. Están presentando un proyecto hidroeléctrico que podrá ser aprobado o no aprobado. Y de hecho, si no es aprobado, les va a ocurrir lo que ha pasado con montones de empresas, partiendo por la Endesa, hoy día Enel, que han tenido que ir devolviendo prácticamente todos los derechos no consultivos que tenían en Chile. ¿Por qué? Porque usted mismo participó en la modificación legal del año 2005, que después tuvo algunas modificaciones, que por pago de patentes, finalmente, a nadie le conviene ni acaparar ni especular, porque económicamente no tiene ni el más mínimo sentido. Lo único que hace es tener tremendas pérdidas. Eso ya está solucionado, está arreglado en la ley y ha funcionado extremadamente bien. Si usted mira, presidente, y yo lo invito, y Oscar Cristi o Carlos Esteves le pueden dar los antecedentes, cómo era la situación de propiedad de derechos no consultivos en Chile el año 2005, y lo mira a esta fecha, y usted se va a dar cuenta que la ley en la que usted tuvo la oportunidad de participar funcionó muy, muy bien, y que todos los que estaban acaparando al año 2005 terminaron por devolver todos los derechos de agua. Pero acá estamos resolviendo otra cosa, presidente, que es simplemente decir, ¿es arbitrario o no arbitraria la diferencia? Y en segundo lugar, el plazo mismo tiene importancia, quizás no constitucionales, pero sí tiene importancia para las actividades a las cuales está asociada el agua, y los legisladores no pueden abstraerse de esa realidad. O sea, si es que un huerto de manzanas en la región de Ñuble necesita, para ser productivo y tener certeza para que alguien lo plante, necesita
al menos 20, 22, 25 años, es un dato que no puede pasar indiferente a los legisladores. Si es que un proyecto hidroeléctrico necesita 20, 22, 25 años para que pueda operar o ser operativo, ese dato no puede ser indiferente a los legisladores. Y si un proyecto industrial también necesita certeza de sus derechos de agua, ese dato no puede ser indiferente a los legisladores. Y querría decir que estamos legislando para marcianos y no para la gente que efectivamente usa legítimamente el agua en sus usos productivos. Ya lo decía el director del agua. Si es que vamos a hacer un embalse, obviamente que tiene que haber absoluta certeza de que los derechos de agua van a estar y van a estar por un tiempo largo. Entonces, el paso de 30 años no fue arbitrario, presidente, y no fue porque a alguien se le ocurrió y se paró en la plaza y dijo 30 años. Es porque en la realidad los esfuerzos de inversión asociados al agua requieren plazos muy largos para que efectivamente valga la pena hacerlos. Y por tanto, volviendo nuevamente al punto inicial, el hecho de que sean consultivos o no consultivos hace que esta diferencia arbitraria, o sea, esta diferencia sea arbitraria o no sea arbitraria. Para mi gusto, el hecho de que sea consultivo o no consultivo no hace ninguna diferencia en este aspecto. Y por lo tanto, yo creo que lo que esbozaba el senador Buenchumilla hace ya como media hora cuando empezamos a conversar esto, de que debiéramos unificar el criterio para ambos, a mí me parece perfectamente razonable. Los criterios de poder recuperar la inversión para los consultivos y no consultivos, al final del día es prácticamente lo mismo y debiéramos buscar probablemente un acuerdo para quitarnos de encima el problema constitucional del 19 número 2 y además dar una señal clara de que a los legisladores nos importa de que sí se puedan hacer las inversiones que están asociadas al agua en el mundo productivo, cualquiera sea el mundo productivo del que se trate. Gracias, presidente. Gracias, senador, por su intervención y una pequeña aclaración. Si mis palabras las considero ofensivas, lo lamento, no es el propósito de hacerla ni a usted ni a ninguno, pero quiero ser claro y preciso. Nosotros defendemos intereses en nuestra representación. Defendemos intereses, los intereses del sector ideológico que nosotros adquirimos. Yo al menos milito en la izquierda, milito en un mundo en que aspiro a representar a la gente más sencilla, a la gente humilde. Yo de hidroeléctrica no sé mucho, senador Galilea, de plantaciones de fruta y tampoco, de paltos menos. Eso no sé mucho, ni de grandes industrias, pero sí sé de APR. Y sé de pequeños campesinos que en la región de los ríos, la región quizás donde más llueve, tienen que ir a pedirle el permiso a los patrones de Santiago que vinieron a comprar parcelas de agrado acá y tienen inscritas todas las aguas para poder tener un humilde sistema de agua potable rural. Gente que ha vivido todo el mundo acá. Y se lo digo en Riñihue, y se lo digo en Flor del Lago, y se lo digo en el lago Ranco, y se lo digo en el Tume, y se lo digo en distintos lugares. Yo de eso conozco. Yo no conozco de plantaciones de manzano o de esas cosas. No es los intereses que yo represento. Yo aspiro a representar a la gente sencilla, al pequeño campesino, a las comunidades indígenas, a la gente que tiene un invernadero en el sector de Pancul, en la comuna de Los Lagos, y no pueden sacar agua del río San Pedro. Porque las hidroeléctricas, y ahí yo creo que usted está equivocado, tienen en sus inventarios estos derechos, y son muy jugosos, pues si los consiguieron gratis. Y esos son sus activos, no los han devuelto. Hidroaicén la devolvió porque le rechazaron el proyecto, no por buena voluntad. Entonces, que uno represente intereses, sí, yo represento los intereses de los trabajadores, de la gente sencilla. Aspiro al menos a eso, no digo que lo represento, al menos ahí me sitúo. Y creo que esta discusión va en eso. Aquí se representa el interés y no lo digo en el sentido peyorativo, lo digo que uno también sincere donde se plantea. Y yo creo que aquí hay diferencia entre los derechos consultivos y no consultivos, al menos esa discusión nosotros no la dimos por lo que hemos hablado de la especialización. En los plazos, yo creo que los plazos tienen que haber una norma de 30 y con un mínimo de 20, como se establecía, que la autoridad
de la DGA puede establecerlos, bueno, ahí están y estarán los recursos correspondientes si no es fundado, si es arbitrario. Pero, lo decía creo que el senador Araya, claramente se pueden establecer este tipo de discriminación y son distintas, son fundadas, ¿por qué van a infringir las normas constitucionales? Entonces, insisto, yo creo que caminemos en ese derrotero y podamos resolver este artículo, este inciso segundo. Ofrezco la palabra. Presidente, solo para terminar el punto, así como usted dice representar o tratar de representar. Claro, sería muy pretencioso si uno lo representa, trata. Yo aspiro a representarlos a todos y trato de generar leyes que de alguna manera permitan el desarrollo sustentable de todos, de la comunidad indígena, del que tiene unos pequeños invernaderos, también del que hace plantación de cereza, también de la central hidroeléctrica y también del proyecto industrial, cosa de que todos logren convivir en un entorno armónico. Yo creo que ese es el desafío que tiene que tener usted, presidente, y el que tengo que tener yo. Y cierro el punto para dar la palabra a otros. Don Pedro Araya. Presidente, mire, yo comparto lo que usted dice, si esta es una discusión de fondo. Probablemente mi región es la que menos agricultura tiene, pero nosotros tenemos un tremendo problema con el consumo abusivo que han tenido las compañías mineras en el salar de Atacama. O sea, basta ver hoy día el tremendo problema que tenemos en el salar, cómo han secado el acuífero, y hoy día ha desaparecido la vida silvestre, no ha podido llevarse adelante la pequeña agricultura campesina que hay en los pueblos interiores. Aquí efectivamente este proyecto está tocando derechos e intereses que se han sido consolidados en el tiempo. Y yo en esto no, quizás es bueno sincerar las posiciones que tengamos, no quiere decir que unos sean buenos y otros sean malos, sino que tenemos diferencias de opinión de cómo se mira el tema. Y en eso es absolutamente legítimo que cada uno exprese qué posición cree que es la correcta. Dicho eso, presidente, yo le pediría que votemos este artículo o que si no podamos terminar la sesión, pues yo desgraciadamente tengo que ir a presidir otra comisión a las 2:15 y hoy día no puedo autorizar que podamos funcionar más allá de esa hora. Entonces le pediría que si no lo vamos a votar, que pudiéramos terminar la sesión, porque ya estamos en la hora de término. Gracias, senador Araya. Vamos a poner entonces en votación el inciso segundo del artículo 6º, señor secretario. Muy bien. El señor presidente pone en votación el inciso segundo del artículo 6º. Senador Araya. A favor. Senadora Vesperger. Presidente, voy a fundamentar mi voto. Yo voy a votar en contra de este inciso. Voy a votar en contra porque creo que vulnera la Constitución en el artículo 19, número 2 de la igualdad ante la ley, en la diferencia entre los derechos de aprovechamiento de agua consultivos y no consultivos. Vulnera el artículo 19, número 22, en la no discriminación arbitraria en el trato que el Estado y sus organismos deben dar en materia económica, al no establecer criterios objetivos en que debe fundamentarse esta resolución fundada que debe dar la DGA el día de mañana para establecer plazos menores a los que la norma establece, y porque también creo que puede vulnerar el 19, número 26, que es la garantía que asegura la seguridad que deben establecer los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulan o complementan las garantías que ésta establece o que las limitan en los casos que ella la autoriza y que podrán afectar los derechos en su esencia. Se imponen condiciones, tributos o requisitos que impiden su libre ejercicio, y aquí creo que el plazo que se impone va a impedir el libre ejercicio cuando este plazo no sea capaz de desarrollar la actividad que se quiera. Creo que estos tres preceptos se infringen, por lo tanto, la norma no es constitucional al no estar claramente establecida cómo no se vulnerarían esos preceptos. Voto en contra, presidente. Gracias. Muy bien. Senador Galilea. Por infringir el 19, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley, y establecer diferencias arbitrarias, voto en contra.
Bien. Senador Buenchumilla. Presidente, yo quiero fundamentar mi voto. Señor, tiene la palabra Francisco. Yo estimo, presidente, que este inciso es perfectamente constitucional, acorde también con todas las exposiciones que nos hicieron los profesores de Derecho Constitucional, y por lo tanto yo voy a votar a favor de este inciso. Pero sin embargo, quiero hacer una reflexión que no me logra convencer a propósito del debate que hemos tenido acá. A los derechos no consuntivos le estamos dando, por así decirlo, un cierto privilegio de que su derecho de aprovechamiento no puede ser inferior a 20 años, a los derechos no consuntivos. ¿Quiénes tienen los derechos no consuntivos? Bueno, todos los proyectos hidroeléctricos, los proyectos que requieren alta inversión y recuperar un horizonte de rentabilidad, la minería, el uso del agua subterránea, tal como decía el señor director general. O sea, los derechos no consuntivos serían para las grandes obras. Y los derechos consuntivos son aquellos que el agua se usa, se utiliza y no se devuelve. Pero los que usan estos derechos consuntivos son los más chicos. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de agua potable rural, perfectamente la DGA me va a poder dar un derecho por un año o por 5, si lo hace fundadamente. En cambio, para una empresa grande, va a tener que darme a lo menos 20 años, porque así lo dice este inciso. Entonces, yo decía que no había problema en dejarlo en todo en 20 años, porque yo quisiera que un proyecto de agua potable rural tuviera un plazo mínimo de a lo mejor 20 años, para que pudiera decir, mire, yo tengo un horizonte en que voy a usar las aguas a lo menos en 20 años. Pero con lo que estamos aprobando, estamos dándole un privilegio a los grandes, porque tienen derechos no consuntivos, vale decir que el agua tienen que devolverla, y esos son los grandes proyectos, y aquellos que consuman el agua, como por ejemplo el agua potable rural, en teoría la DGA pudiera darle un derecho de aprovechamiento mucho menor. Entonces, yo hacía esa insinuación de que pudiéramos dejar a ambos en 20 años y de esa manera evitamos la discusión constitucional y resolvemos un problema de discusión entre los miembros de esta comisión. Pero si uno va al fondo del tema, yo creo que tal cual estamos aquí, estamos dándole una situación de mejoría a los derechos no consuntivos que usan los grandes, y a los derechos consuntivos que usan los chicos le estamos dejando, digamos, un margen total de discrecionalidad a la Dirección General de Agua. Digo esto solamente a título de téngase presente, porque este proyecto todavía tiene mucho que caminar, pero jurídicamente yo estimo que no tiene problemas de constitucionalidad este artículo. Estimo que se hace una discriminación que no es arbitraria, que es una discriminación que la ley puede hacerla, pero sustantivamente yo tengo las prevenciones que acabo de señalar y por lo tanto voy a votar a favor, en el entendido de que estimo que no es inconstitucional este inciso. Gracias, presidente. Bien, presidente. Gracias, secretario. Yo voy a fundamentar mi voto haciendo mío los argumentos que han señalado el senador Buenchumilla y el senador Araya. Respecto a lo de los APR, hay un tratamiento especial ahí porque los proyectos, precisamente para su desarrollo, establecen un plazo resguardado que precisamente la Ley de Servicios Sanitarios contempló, pero compartiendo el criterio, si hubiera una discriminación en ese sentido respecto de los no consuntivos y consuntivos, yo creo que es una materia de fondo que le corresponderá debatir a la Comisión de Recursos Hídricos o a la Comisión de Agricultura, donde se ha establecido precisamente ese distingo. Reitero que el pronunciamiento que se nos convocó a nosotros es si existe algún vicio de inconstitucionalidad en estos artículos, particularmente en este inciso. Entonces, por eso mi voto es favorable, no observando discriminación alguna que sea arbitraria. Y respecto a
la desigualdad que pudiera haber entre ambos tipos de derechos consuntivos o no consuntivos, creo que es un elemento de discusión, y por eso nosotros no abordamos esos temas, y nuestros expertos, los invitados que tuvimos, no se pronunciaron sobre ellos. Por eso creo que no corresponde en esta instancia, pronunciarse, sin perjuicio de la discusión que debiera darse en las comisiones especializadas, que son las que deberán establecer, en definitiva, aspectos de esta naturaleza. Voto a favor, señor secretario. Bien, terminada la votación, por la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 6º, hay una mayoría de votos, 3 votos contra 2. Se declara aprobado, digamos, la constitucionalidad del inciso segundo. Estamos en el plazo, me ha señalado el senador Araya, que tiene que integrar la Comisión de Defensa, tengo entendido, Pedro, y para ser rigurosos en el cumplimiento de los horarios, también Luz ayer me señalaba la misma situación de integrar otras comisiones. Quedemos hasta acá, nos ponemos de acuerdo para continuar la próxima semana, y mañana, principalmente, estimados colegas, y ahí Francisco le pediría a usted ayuda, no obstante que tenemos invitado a dos ministros, al ministro secretario, al ministro Monkever de la presidencia, y al ministro y a la ministra Rubilar, para el proyecto de ley de escaños reservados. También, Francisco, le pediría que usted nos ayudara. Usted ha participado activamente en la redacción de invitaciones, que pudiéramos estar atentos a eso, porque más que votar vamos a escuchar los planteamientos estratégicos de ese proyecto de ley. Particularmente, Francisco, le pediría en eso que usted participó en la redacción de varias indicaciones que hemos suscrito. Entonces, sobre esa base estaría la discusión el día de mañana. No me haga trabajar tanto, presidente. No, presidente, está de memoria, Presidente, Rodrigo. Sí, en todo caso, la Secretaría mandó a cada uno de los senadores de la comisión un documento que hizo llegar el senador Buenchumilla, que es una síntesis de los fundamentos y las características de la indicación que algunos senadores han presentado. Hacia allá íbamos. Lo importante es que, sin perjuicio, que siempre la relación obviamente la hace la Secretaría, yo le pediría a Francisco que particularmente en eso la reforzara él, sin perjuicio. Está el subsecretario también acá, la presentación que van a hacer ambos ministros, ministro y ministra, para la discusión. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.